Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos al segundo vídeo de análisis de los mazos de investigador de inicio. Hoy nos toca hablar del personaje de clase buscador, que sería el profesor Harvey Walters. En este vídeo os recuerdo que hablaré de todas y cada una de las cartas que podéis encontrar en el pack de investigador de Harvey Walters. No voy a hablar de cómo construir mazos para este personaje, lo cual haré en un futuro vídeo, una guía de construcción de mazos. Hoy voy a hablar eminentemente de las cartas que vienen en este pack y a analizar un poco su utilidad tanto para Harvey como para otros investigadores que las puedan llevar, ¿no? Arrancamos pues con la carta fundamental de este pack, que es el investigador, el profesor Harvey Walters. Investigador buscador con voluntad de 4, intelecto de 5, combate de 1 y agilidad de 2. Tiene una reacción después de que un investigador en tu lugar robe una o más cartas de su mazo. Durante la fase de investigación podrá robar una carta, al límite de una vez por ronda. El símbolo arcano es 1+1 y te roba carta. Aguanta 7 y 8, mazo de 30 cartas que pueden ser buscador 0-5 o neutrales 0-5. Como siempre, opciones de construcción un poco sosillas, pero en parte necesarias para calibrar, para equilibrar el nivel de potencia, por así decirlo, de los investigadores de estos packs independientes. Considero que todos están por encima de la media, algunos muy por encima de la media. Adicionalmente, debe llevar el depósito de conocimiento, la maldita curiosidad y la básica aleatoria. Harvey, evidentemente, es un personaje buscapistas arquetípico. Tenemos un personaje de intelecto de 5 y acceso pleno a clase buscador. Evidentemente estamos ante un buscapistas como la copa de un pino, que en este caso, al contrario que Nathaniel, sí considero que Harvey es un personaje que refleja muy bien el arquetipo de clase buscador y que al mismo tiempo representa muy bien una estrategia típica de su clase. Como dije el otro día, si yo hubiese diseñado estos 5 mazos, me hubiera preocupado de dos aspectos fundamentales. Primera, que el investigador sea representativo de su clase, que lo son todos yo creo, y segundo, que utilice un mecanismo que se base en un principio de funcionamiento que sea similar a lo que sería una estrategia típica de su clase. Nathaniel cumplía con una condición, pero no con la segunda. Sí, un guardián combatiente, por supuesto, pero los medios que utilizaba eran radicalmente diferentes a lo que es habitual en un guardián combatiente. Por ello, digamos que no considero que merezca la etiqueta de investigador de inicio. Sin embargo, Harvey sí considero que cumple muy bien con las dos condiciones. Es muy representativo de su clase y se basa en una estrategia que es la del buscapistas arquetípico. Su estrategia es exactamente la misma que la gran mayoría de personajes buscapistas. Vamos a confiar en un intelecto base que sea muy alto, potenciarlo un poco para poder llegar a los lugares complicados y vivir de eso, vivir simplemente de investigar como si no hubiera mañana, investigaciones por un tubo, encontrar muchas pistas y poco más, un poco de movilidad para ahorrar acciones, un poco de defensa para no depender de los compañeros y un poco de economía para poder pagarse las cartas. En cuanto tienes todo eso, vives de ese intelecto base, ¿no? Y luego la gran característica de Harvey, lo que le diferencia del resto de buscadores, es su reacción, que es un motor que refuerza la economía de robos de carta. Puede hacer que siempre que se robe carta durante el turno, podremos robar una carta extra, que se robaría después de las cartas que se roben, porque la reacción dispara después de que se ejecute ese robo. Si yo, por ejemplo, gasto una acción para robar una carta, la acción básica de robo, pues después de robar y resolver cualquier efecto de la carta que he robado, incluidas debilidades, podría robar otra, que se resolvería después de haber robado la primera, ¿no? Y es un refuerzo de economía que está muy bien porque es un motor, se puede activar una vez por ronda y se puede servir al personaje que más lo necesite. Y esto da pie, yo considero, a dos estrategias muy interesantes en torno a Harvey. La primera es que esa habilidad se utilice a modo de soporte, es decir, que se sirva el robo al investigador que más lo necesite. Y la segunda opción es hacer una estrategia de que Harvey acumule cuantas más cartas en mano mejor.
haciéndose objetivo a sí mismo continuamente de esa habilidad. En vez de servir ese robo extra a quien le haga falta, pues él mismo abusar de la capacidad para robar muchísimas cartas y acumular muchas cartas en mano, para lo cual requiere de cartas que le aumenten el límite de mano, que tenemos hecho muchas en su pack de investigador. Aunque debo decir que no soy muy fan de esa estrategia. No me gusta mucho la acumulación de cartas en mano, y a Harvey siempre lo prefiero jugar como lo que es un buscapistas arquetípico, y usar su reacción más bien como soporte de economía para cuando haga falta, para él mismo o para el personaje que le haga falta. En verdad yo considero que Harvey puede estar cómodo entre 6 y 8 cartas en mano sin muchos problemas, porque entre 6 y 8 habilitas Educación Superior de Dunwich y alguna carta más que veremos hoy. Puedes vivir de ese intelecto y de cartas tipo Educación Superior, manteniendo esas entre 5 y 8 cartas en mano. En cuanto a su pack de investigador, considero que es bastante autosuficiente. No dependes de expansiones para poder acercarte al 100% de Harvey. Sí, con expansiones puedes conseguir sacarle más partido, pero con el pack de investigador y de la caja base creo que tienes ya una base más que suficiente para hacer mazos muy pero que muy dignos para Harvey. Aunque es cierto que las expansiones pueden mejorarle un poquito más el mazo con respecto a Nathaniel. Nathaniel puede vivir con su pack y con una caja base sin ningún problema. Únicamente hay 2 o 3 cartas de expansiones, preparado para lo peor, ceñirse al plan, escena del crimen para pistas, y es que poco más, tampoco hay que buscarle mucho más porque con el pack tiene suficiente. Harvey un poco lo mismo, aunque creo que las expansiones le refuerzan un poquito más que a Nathaniel, ¿no? En resumen, considero que es un personaje muy interesante y muy bien concebido para ser un buscador de inicio. Básicamente porque no ofrece nada fuera de lo común. Es un personaje que se basa en la misma estrategia que los buscadores arquetípicos. Funciona muy bien haciéndolo, confías en el intelecto de 5 base, lo potencias con algún plus estático y prácticamente vives de eso. Está muy bien si, por ejemplo, eres un jugador que estás empezando en el juego y dentro de los diferentes roles que puedes asimilar dentro del grupo, el buscador es el que más te llama la atención. Harvey estará muy bien para que empieces a trabajar en ese arquetipo. Lo digo porque no es el mejor buscador del mundo, está muy bien, es muy sólido, pero al contrario que Nathaniel, que creo que puede ser el mejor combatiente y puede con diferencia, Harvey es una buena base, pero creo que hay personajes más espectaculares. Por ejemplo, Mandy Thompson es una investigadora que es muy similar a Harvey porque funciona de un modo parecido. Su reacción no es tanto para robar, sino para filtrarte los robos o para buscar en el mazo. Y por ello creo que ella tiene un poco más de techo que Harvey. Con razón tuvieron que modificar a Mandy en los tabús, ¿no? Pero lo dicho, Harvey es un personaje que me gusta mucho para lo que es un buscador con la etiqueta de inicio. Al contrario que Nathaniel, creo que la etiqueta de inicio le sobra un poco, Harvey sí que está muy bien, a mi modo de ver, en ese sentido, ¿no? Luego tenemos las cartas obligatorias para Harvey. Primero estaría la carta personal, el depósito de conocimiento. Como siempre es una carta personal que tiene la clase del investigador y no es neutral, como suelen ser la gran mayoría de cartas personales. Esta sería un apoyo coste 3 con iconos de voluntad, agilidad, comodín, talento. Dice que tu tamaño máximo de mano aumenta en 2 cartas y tiene una reacción después de que investigues con éxito. Puedes agotar esta carta, elegir a un investigador en tu lugar para que robe una carta. Así que estamos evidentemente ante un motor generador de robos de cartas. Una carta muy parecida a la pitillera de la suerte de clase rebelde. Es un apoyo que al ponerlo en juego te dará una condición con la cual una vez por ronda podrás dispararlo y robarte una carta. Esta creo que tiene más potencial si cabe. Primero porque puede hacer objetivo al investigador que tú quieras, no solo a su controlador. Y luego además la condición de disparo es facilísima de obtener, porque dispara después de que investigues con éxito. Y esto para cualquier personaje buscapistas es muy fácil, porque su acción más habitual va a ser investigar. Como dije antes, con Harvey o con cualquier buscador arquetípico vas a vivir del intelecto, vas a apostarlo todo por el intelecto y por investigar una y otra vez. Por ello, esa reacción es facilísima de disparar y además, por si no fuera suficiente, hace combo con su reacción personal, ya que permite robar una segunda carta cuando se dispara. Por ello considero que estamos ante una carta personal tremendamente sólida, al igual que la de Nathaniel, porque hace lo que tiene que hacer, que es reforzar el punto fuerte del investigador.
Y esta es que lo hace por partida doble. Primero, porque dispara ante la acción más típica que va a hacer. Realmente 2 de cada 3 acciones que haga Harvey serán investigar. Y al hacerlo, además te da una ventaja de economía que puede ser muy significativa en términos de robos de carta. Esto, si lo pones de turno 1 en juego, si consigues engancharla en la mano inicial, esto podrá multiplicar por 2 o por 3 la cantidad de cartas que se robe durante una partida, lo cual objetivamente es extraordinario. Cierto es que puede parecer un poco caro de jugar, es una coste 3, es más de la mitad de los recursos iniciales en cada partida, pero os aseguro que vale absolutamente la pena, sobre todo si lo pones pronto en mesa. Como digo, si lo tienes en la mano inicial te dirá que lo pongas en juego turno 1 sin duda, porque la ventaja a largo plazo que te va a dar, la cantidad de robos de carta que te va a obtener es absolutamente extraordinaria. Y luego, en el peor caso posible, que es si te lo pillas muy tarde en la partida, si está a punto de acabar la partida, evidentemente jugarlo no valdrá de mucho porque conseguirás únicamente igual reemplazarlo a sí mismo y dispararle una vez y poco más. En ese caso, pues lo tirarías como iconos y es un +2 a voluntad, que es muy práctico porque Harvey ya tiene una voluntad base muy sólida de 4 puntos. Con esto lo subirías a 6 y eso te va a proteger de casi cualquier carta de encuentros. También se podrá tirar por agilidad, pero subirías de 2 a 4 y 4 de agilidad no es suficiente para poder defenderte en una prueba de una carta de encuentros. En general considero que es una fantástica carta personal porque refuerza la virtud de Harvey, que es la economía de robos de cartas, y además lo hace de un modo muy fácil porque dispara ante su acción más típica, que será investigar. Como digo, colocado pronto en mesa, puede generar una extraordinaria cantidad de robos de cartas, sobre todo si lo combas con su reacción personal. Luego, la debilidad personal de Harvey sería la maldita curiosidad, una traición de efecto que al ser revelada por cada 3 cartas que tengas en mano, deberás recibir un punto de daño. Una vez más, creo que cumple con lo que debe cumplir una debilidad personal, que es atacar al punto fuerte del investigador. Harvey tiene de virtud que puede robar más cartas de lo normal por su reacción personal. Por ello, una estrategia que puede emanar de esa reacción es intentar acumular muchas cartas en mano. Desde luego, si tú abusas de la reacción de Harvey, acabarás con un huevo, con un montón de cartas en mano. Y esta carta te penalizará por ello. Así que considero que está muy bien diseñada y muy bien implementada. Sin embargo, como dije antes, yo no soy muy fan de usar la reacción de Harvey para acopiar muchas cartas en mano. Primero porque al ser un buscapistas, al menos la estrategia típica será la de enfocarlo a 100% buscapistas, te pedirá que la mayoría de acciones que hagas sean de investigación. No gastarás acciones en robar cartas. Todo lo que harás será investigar, moverte, investigar, moverte, investigar, moverte. No gastarás apenas acciones en robar cartas si vas por la estrategia que considero óptima. Como dije antes, lo ideal es que te muevas entre 6 y 8 cartas en mano. De modo que esta carta en promedio te haría 2 daños. No son triviales, pero tampoco son una barbaridad. Sí que podría ser una amenaza más seria si tu estrategia se basa en acumular muchas cartas en mano. Como digo, es una estrategia que a mí no me gusta y que además esta carta la penaliza muchísimo, ¿no? De hecho, he llegado a ver muchas listas de mazos de Harvey que compran la carta versátil, la que te aumentan 5 el tamaño del mazo, que es horrible, pero te deja llevar una carta de nivel 0 fuera de clase. Y hay gente que la usa para llevar el negar la existencia, la carta mística que neutraliza una fuente de daño, horror, descartes, pérdida de recursos que venga de una carta y que se puede jugar en respuesta a una debilidad. Evidentemente la incluyen para neutralizar el efecto de esta carta. Yo, a no ser que tu estrategia sea la acumulación de cartas en mano, que como digo, para mí no es óptima, puede ser bonita, pero no es óptima, no hay que ser tan brutos, porque la amenaza de esta carta no es tan grande, a no ser que tu estrategia sea acumular cartas. Aparte, estás un poco a merced de la suerte de qué carta te robas primero. Contando que versátil a una copia te llevará negar la existencia a una copia,
dado que la debilidad también va a una copia, es el juego de ver qué carta te robas antes. Si robas antes el negar la existencia, pues podrás robar por un tubo. Y si robas esta primero, pues negar la existencia ya no valdrá de nada. Si la has metido para neutralizar esta carta, si sale después no te vale de nada, ¿no? Por ello considero que es un poco bruto, a no ser que tu estrategia sea acumular cartas. Simplemente es una carta que a mí me gusta porque está bien concebida, ya que hay que estar preparados para cuando te salga. Se parece mucho a la debilidad personal de Mark Harrigan, que es similar, solo que te mete horror en función del daño que tengas. Y el daño te puede interesar encajarlo con Mark para disparar a Sophie y para robar cartas, ¿no? Esta es similar, solo con la acumulación de cartas en mano. Ambas cartas son debilidades muy sólidas porque su impacto depende eminentemente de cómo de bien estés jugando, cómo de presente tienes la presencia de la carta. Por eso me gusta mucho. Lo dicho, a no ser que tu estrategia sea la acumulación de cartas en mano, que no lo considero óptimo, esta carta hará en promedio un par de daños, 2 daños, que no deberían ser un gran problema, pero tampoco puedes ignorar su presencia. Siempre que no te la hayas robado, deberás tener en cuenta que el siguiente robo puede ser esto, y estar preparado para encajar esos daños cuando te caigan. Y luego estará la debilidad básica que viene en este pack, que si bien tú cuando te compras el pack y lo juegas por primera vez, puedes mantenerla, de hecho está diseñada para que se mantenga la primera partida que juegues y por eso la carta de Nathaniel, la básica de Nathaniel, era tal aberración. En realidad, según las propias reglas del juego, las básicas se eligen de modo aleatorio y esta carta por regla debería ir a tu conjunto de básicas y al jugar con Harvey deberías elegir una al azar y no elegir esta deliberadamente, ¿no? Y puede caerle a cualquier investigador. Esta sería obsesivo, una traición de efecto que al ser revelada va a la zona de amenaza y tiene obligado, al arrancar tu turno, debes descartar una carta no debilidad al azar de tu mano. Si no pusiese no debilidad, podría ser debilidad. Aunque bueno, las ocultas no valdrían porque por regla no se pueden descartar de ningún modo, salvo el que dicen. Y luego por 2 acciones se descarta. Al contrario que la carta, que la debilidad básica de Nathaniel, yo creo que esta sí que está muy bien concebida. ¿Por qué? Porque tiene el potencial de liársela a cualquier personaje. El problema que yo le vi a la carta, la debilidad básica de Nathaniel, era que a ciertos personajes no les hacía absolutamente nada. Si tú eres un buscador que no va a hacer daño jamás a un enemigo, pues simplemente es un robo de carta que pierdes, pero no te hace absolutamente nada y en tu vida pagarás las 2 acciones para quitarla. Sin embargo, esta carta es un descarte aleatorio al comienzo de cada uno de tus turnos y esto en mayor o menor medida puede causar problemas a absolutamente cualquier investigador. Nadie quiere perder cartas en mano y menos de modo aleatorio porque siempre se puede llevar la carta que más quieres mantener. Esto puede afectar a prácticamente cualquier investigador. Sí, es cierto que habrá algún arquetipo al que haga más daño que a otro, ¿no? Sin embargo, perder cartas es malo para todo el mundo. Cada carta que tienes en mano es una opción que tienes de mejorar tu posición en el juego. Por ello, esta carta es una amenaza seria para cualquier investigador. Y a no ser que la pilles muy tarde en la partida, sepas que te va a quitar 1 o 2 cartas, pues generalmente querrás quitarla, ¿no? A poder ser lo antes posible. De hecho, hay una dinámica muy interesante que da esta carta, que es que dispara al inicio de tu turno. Es decir, hasta que tú no eliges jugar tu turno, hasta que tú no eliges arrancar un turno con esta carta en zona de amenaza, no te va a hacer nada. Así que siempre es posible que un compañero de equipo pueda sacrificar 2 acciones para quitarte esta carta de en medio, de modo que no te llegues siquiera a disparar. Sencillamente, en cuanto tú robas esta carta, intentad no arrancar un nuevo turno de tu personaje hasta que un compañero te la quite, porque así la obligada no llegará a disparar. Por ejemplo, la pillas en el mantenimiento, pues en la siguiente fase de investigación, pues pida a un compañero que te la quite de en medio, porque así no tendrás que tirarte de esa carta aleatoria en mano. Lo dicho, a no ser que la pilles muy tarde en la partida, es una carta que querrás quitar en prácticamente cualquier investigador, porque te va a ir minando, te va a ir quitando cartas aleatorias al inicio de cada uno de tus turnos. Y esto a la larga te la puede liar muchísimo. Para mí esto sí es una debilidad básica muy bien concebida, al contrario que la de Nathaniel, porque da igual a quien le caiga, a todos se la puede liar en mayor o menor medida.
Pasamos ya a las cartas de jugador, las que pueden ir a cualquier otro mazo de cualquier otro investigador, siempre que sus requisitos lo permitan, por supuesto. Arrancamos con las cartas de nivel 0, como siempre. Y empezamos por Entendimiento Arcano, un apoyo coste 2 con 2 iconos de voluntad, ritual, espacio arcano. Tu tamaño máximo de mano aumenta en una carta. Y tienes también un espacio de mano adicional, pero que solo puede usarse para albergar un apoyo tipo tomo. Es una carta que se parece mucho al signo mágico de clase místico, en el sentido de que te convierte un espacio arcano en un espacio de mano, solo que está limitado a apoyos tipo tomo. La carta es interesante porque habilita estrategias que impliquen tener múltiples apoyos de mano al mismo tiempo. Si tú consigues jugar esto, tendrás la opción de tener más de 2 manos ocupadas, siempre que una de ellas esté albergando un apoyo tipo tomo, que es bastante común en personajes de clase buscador. Si tú diseñas una estrategia en torno a esta carta, si tienes tomos que te interesa llevar, puede ser tremendamente útil. ¿Qué ocurre? Que esta carta para mí tiene un problema, que desincentiva mucho su uso para mí personalmente, que es una carta de combo. Aunque no la aparenta a simple vista, realmente es una carta de combo, porque para que este espacio extra que te abre sea de utilidad, tienes que ocuparlo. Es decir, debes jugar esta carta y tienes que ocupar las 3 manos, las 2 que tienes de base y la tercera que te abre esta carta. Si tú no llegas a ese punto, esta carta no ha hecho absolutamente nada. Su virtud está en abrir la tercera mano para un tomo. Si no consigues ocuparla, esto no vale absolutamente nada. Por tanto, tienes que ser capaz, de modo muy consistente, de encontrar, robar y jugar esta carta, y encontrar, robar y jugar apoyos que ocupen 3 manos entre todos, al menos uno que sea un tomo. Así que requieres de mínimo 3 o 4 cartas para que ésta haya hecho algo significativo. Dependes de muchísimas cartas para funcionar, aparte de las acciones que deberás gastar para ir jugándolas. Así que, a no ser que tengas un mazo que te localice muy fácil esas cartas y no te importe malgastar acciones en jugarlas, esta realmente no te hará nada significativo. Por ello, no soy nada fan de esta carta. Por ello, es una carta que, si bien yo la veo mucho en las listas de Harvey y también de Norman, porque en el caso de Norman su carta personal es un tomo muy importante, hasta el punto de que puedes llevar al bibliotecario de la caja base para buscarla, sigo sin ser del todo fan de esta carta, porque dependes, como digo, de encontrar múltiples cartas y jugar múltiples cartas concretas para que te funcione. Más aún en una estrategia de buscapistas arquetípico, donde no quieres gastar acciones en nada que no sea investigar, pues no soy muy fan por ello de esta carta. Al menos tiene buenos iconos. Esto quiere decir que si no consigues enganchar la combo, es decir, si no consigues encontrar las 4 cartas, que son bastantes como digo, al menos la puedes quemar por más 2 de voluntad, que está muy bien. Lo que ocurre es que para eso llevan las agallas, porque es mucho mejor. Una carta nunca la metes por los iconos, a no ser que sea de habilidad. Yo esta carta la he intentado jugar muchísimo con Harvey y siempre he fracasado a la hora de conseguir hacer funcionar ese tercer espacio de mano. A Harvey creo que lo he jugado en 2 campañas completas. O sea, pon 16 escenarios. Creo que solamente una vez conseguí que este espacio extra funcionase. Las otras 15 la tiré como iconos. Para eso, para una partida de cada 16, hubiera preferido llevar agallas, porque al menos tienes un robo de carta que te sirve, ¿no? Lo dicho, no niego el potencial de la carta, porque lo que hace es muy interesante, es útil en barajas en torno a los tomos, pero es que tienes que robar mucho y muy bien para aprovecharla. Si no consigues enganchar las 4 cartas de la combinación, esta no hará nada significativo. Por ello no soy del todo fan, aunque en la baraja correcta que sí consiga encontrar y jugar esas cartas, sí que puede ser de utilidad. Luego tenemos los fragmentos de Celeno, un apoyo único, coste 1, icono de intelecto, objeto tomo, ocupa una mano. Dice que mientras tengas 5 o más cartas en mano, tendrás más 1 de intelecto. Si tienes 10 o más cartas en mano, además tendrás más 1 de voluntad. Y si tienes 15 o más cartas en mano, además tendrás otro más 1 de intelecto. Así que estamos ante una carta que es un potenciador estático. Es la carta típica apoyo que te da un más 1 a una o más habilidades de modo permanente, que es fantástico para poder batir a la bolsa de caos, tal y como expliqué en aquel vídeo sobre cómo batir a la bolsa de caos.
cartas como estas son importantísimas por el valor que tienen los pluses estáticos. Y este además es baratísimo, por solo un recurso tienes una carta que te puede potenciar hasta 3 habilidades, aunque también hay que ser realistas, porque llegar a 10 cartas en mano de modo continuado no es tan fácil. Cierto es que el beneficio es un +1 doble a voluntad y a intelecto, +1 a cada, pero llegar hasta ahí es complicado. A 15, a no ser que tu estrategia esté hecha en torno a acumular muchas cartas en mano, pues será prácticamente imposible, ¿no? Sin embargo, debo decir que con el primer plus, con el de con 5 cartas +1 de intelecto, tranquilamente la carta se puede amortizar. Si ignoramos los 2 siguientes pluses, si entendemos la carta como solo teniendo el primer plus, yo creo que igualmente sigue amortizándose. Apoyo por 1 que te da un +1 permanente de intelecto mientras tengas 5 o más cartas en mano. Yo considero que eso ya es suficiente para que esta carta valga la pena, porque pones el intelecto de Harvey en 6, y de un modo muy sencillo, porque él tendrá muy fácil acumular las 5 cartas en mano. Como dije antes, será muy fácil moverte entre 6 y 8 cartas en mano, y esto habilita este +1 de intelecto que va a ser súper práctico para batir a la bolsa. Contando que Harvey, al ser un experto buscapistas, la mayoría de acciones que hagas serán investigar, ese plus te será útil durante una inmensa cantidad de pruebas de habilidad. Por ello considero que esta carta es tremendamente práctica. Y me planteo la pregunta de por qué la carta anterior, esta de aquí, tiene mucha mejor fama que esta. Yo sinceramente no lo entiendo. Porque la carta anterior es una carta de combo, que requiere 4 cartas para que funcione. Esta no requiere ninguna otra carta para funcionar. Esta por sí sola te va a funcionar. Sí, requiere 5 cartas en mano, pero a ver, con Harvey es facilísimo. Será muy sencillo que te muevas entre 6 y 8 cartas. Y ese +1 de intelecto te va a ser muy práctico porque dependerás menos de pluses de intelecto para poder investigar. Con un intelecto de 6, los velos de 4 o menos los revientas todos, sin ningún problema, en dificultad normal, por supuesto. Y en lugares más complicados o bolsas más complicadas, pues con cualquier otro pequeño plus ya lo obtienes. Tienes una lupa, un Dr. Christopher, ya está. Ya puedes batir cualquier lugar que te puedas encontrar. Por ello me pregunto, ¿por qué cartas como Educación Superior de Dunwich es una carta de referencia y de esta no se habla apenas? Porque ambas tienen la misma condición de funcionamiento, son las 5 más cartas en mano, y si bien es cierto que Higher Education te puede dar pluses más golosos, son puntuales, son para solo una prueba. Y tal y como expliqué en el vídeo de batir a la bolsa, los pluses estáticos son muy valiosos porque te ayudan en una gran cantidad de pruebas, sobre todo si los juegas pronto. No entiendo por qué la comunidad no está hablando mejor de esta carta, porque no sé si es que no entienden el valor de los pluses estáticos. Es que no entiendo que la carta anterior, que es una carta de combo, evidentemente de combo, que requiere 4 cartas, sea una eminencia, y esta pues prácticamente no se hable. Con el primer plus ya tienes una grandísima ayuda para cualquier buscapista. Como dije antes, puedes vivir de esto. Con esta carta, Harvey puede tranquilamente vivir. Con un intelecto de base de 6, es que cualquier lugar es prácticamente un trámite para él. Si tienes un poco de movilidad para ahorrar acciones, un poco de defensa para no depender de los compañeros y un poco de economía para mantenerte en las cartas y los recursos, es que vives de eso. Esta carta y Educación Superior de Dunwich ya te dejan vivir tranquilamente en cualquier partida. Como digo, es un potenciador estático que es útil, es barato y muy fácil de explotar. Para mí, carta tremendamente infravalorada. Luego tenemos una variante del disco de Izamna, esta carta que en el core era una carta de nivel 2 para descartar directamente un enemigo que aparezca en tu lugar, un no élite. Aquí tenemos una variante de nivel 0, que es igual, solo que la reacción cambia. Cuando un enemigo no élite aparezca en tu lugar, podrás descartar esta carta para autoevitarlo o para hacerle 2 daños. Es decir, no puedes descartarlo directamente, pero sí puedes autoevitarlo, lo cual te gana tiempo, bien para tú pegarle con un poco más de tranquilidad o para que tu compañero llegue y te lo quite de en medio, o meterle un par de daños. Si es un bicho pequeño, pues podrá cargárselo, aunque generalmente no será suficiente. Esta carta tiene 2 inconvenientes. Son el coste 3 es bastante para lo que hace, aunque es útil, es un poco caro, y el espacio que ocupa puede ser un problema según la baraja que lleves. Creo que en Harvey no es muy problemático porque los accesorios para él no son importantes,
pero podría tener su competencia. Por ello es una carta que considero que es demasiado cara y que solamente llevaría para mí en grupos pequeños, igual en grupos de 2, para ayudar al personaje combatiente y no depender tanto de él. La carta está bien, es sólida, pero es algo cara. Tenéis alternativas mejores si queréis que vuestro buscador dependa un poco menos de los compañeros para lidiar con enemigos. De hecho, alguna la veremos en el vídeo de hoy. Luego tenemos otra variante de una carta de la caja base, la Enciclopedia, que también era nivel 2 en la caja base, y aquí tenemos una variante de nivel 0, que es igual que la original, pero entra con 5 secretos, y siempre que se active deberás gastar un secreto. Dicho de otro modo, la carta es idéntica a la hermana mayor, pero tiene un límite de activaciones, que son 5. Igualmente son bastantes, 5 usos son bastantes, y en mi experiencia es una carta que en su variante original, a no ser que seas una Daisy o abuses mucho de la carta, pues no la usarás más de 5 veces. Creo que 5 es un número ideal para la carta, hasta el punto de que no te haga falta comprar la hermana mayor, más cuando se puede recargar de ciertos modos. Salvo casos muy extremos, considero que no la usarás más de 5 veces. Con ello considero que es una carta que puede dejar obsoleta a la hermana mayor sin muchos problemas. Con Daisy, evidentemente, es jugable, aunque con Daisy, según tu estrategia, puede que sí agote los secretos, pero bueno, se amortizará igual. Creo que incluso Daisy puede ya no querer la versión mejorada, y el propio Harvey también la puede agradecer, aunque más bien la usaría para asistir a los compañeros de equipo, porque a él no le hará falta. Como dije antes, tendrá muy fácil abusar de un intelecto base alto y potenciarlo con cartas como los fragmentos de Celeno o cualquier otro plus estático. Harvey se podrá poner el intelecto en 7 o incluso en 8 de base sin demasiados problemas. Cartas de la muerte, Mylan Christopher, cualquier aliado de coste 4 que te dé un plus de intelecto hará que no te haga falta potenciar el intelecto de ningún modo. Así que esta carta Harvey no la usará nunca para intelecto, más bien la usará para asistir a un compañero cuando le haga falta. Por ello considero que igual es una carta que tendrá más sentido en Daisy que en ningún otro personaje. Como digo, el límite de activación es virtual, porque es recargable. No es un hándicap muy notable, hasta el punto de que creo que deja obsoleta a la carta de nivel 2. Con todo, tiene el mismo defecto de que es lenta. Costar acción para activarla le quita algo de gracia, a no ser que seas Daisy. Pero aún así es una carta que tiene el potencial de resolver situaciones complicadas, porque es un +2 a la habilidad que tú quieras y hasta el final de la fase. Y esto te protege de la bolsa de fichas muy negativas, incluso el autofallo, porque si tú fallas una prueba, podrás reintentarla con otra acción, sí, gastará otra acción, sí, pero el plus no lo pierdes. Así que es una carta que puede ser práctica en según qué situaciones, pero tampoco es una carta brutalmente buena que llevarían todas las barajas de Harvey, ni mucho menos. Luego tenemos una variante del alimentar la mente, esta carta que era injugable de la era olvidada, que te gastaba acciones por un tubo con prueba de habilidad para robarte cartas. Aquí tienes una versión de nivel 0 que es igual que la original, solo que complica la prueba y aparte limita el número de robos de carta. El test ahora es de intelecto 1, antes era de 0, y ahora el máximo de robos de carta es de 3. Por cada punto de éxito, de margen de éxito, es un robo de carta. Hasta 3 en este caso. Como digo, la hermana mayor rozaba lo injugable, porque costaba experiencia, y muchos puntos de experiencia, creo que era nivel 3. Esta, al menos, no tiene el agravante de costar experiencia, pero tiene los mismos defectos que la hermana mayor y encima los agrava, porque el test es más complicado y encima te limita el número de robos. La hermana mayor, al menos en caso de un éxito crítico, te robaba un huevo de cartas. Esta, al llegar solo hasta 3 y tener que gastar acción en jugarla y otra acción por cada activación, es absolutamente horrendo. Esto implica aparte el riesgo de fallar. Si tú no robas más de 2, no vale de nada. Cierto es que Harvey puede robar otra carta, pero yo es que prefiero robar a pelo. Antes que jugármela a un test, yo prefiero hacer un robo de carta a pelo por una acción, un robo básico, que con Harvey robaré 2. Creo que es mucho mejor que jugártela a esto y encima tener que pagar recursos. Es horrible. Es una carta que también, al igual que la hermana mayor, roza lo injugable. Hay infinidad de medios mejores para robar cartas. En el caso ideal, has gastado 4 acciones y has robado 9 cartas, pero sigues teniendo un riesgo y has gastado recursos. Creo que es muy poco eficiente en cuanto a economía de acciones. Hay muchos medios mejores para robaros cartas. Luego tenemos el tomo prohibido, versión sin traducir. Otra de estas cartas que, bueno, evidentemente se mejora a una versión mejorada,
pero para ello hay que cumplir con una misión secundaria. Estos serán apoyo coste 1, icono comodín, objeto reliquia tomo, cupón a mano, entra con 5 secretos por una acción, agotándola y gastando un secreto, robas carta. Después, si tienes 10 o más cartas en mano y esta carta no tiene secretos, podrás descartarlo y apuntar en el registro que has traducido el tomo. Como digo, es una misión secundaria estilo solución extraña, signos arcaicos, piedra antigua y demás. En este caso lo que pide es gastar 6 acciones y hacer un acopio de cartas en mano, con el último robo poniéndote en 10 o más. Evidentemente, como es habitual, la utilidad de esta carta depende de la utilidad de las versiones mejoradas, porque esta carta no la llevarás por sí sola, la llevarás solo para obtener las versiones mejoradas. Vale que en Daisy puede ser un poco mejor porque es un tomo, usa la acción extra para activarla, pero aún así una carta que solamente quieres para mejorarla a las hermanas mayores. Así que su utilidad dependerá de la utilidad de las hermanas mayores. Recordemos, nos ha costado 6 acciones, aunque nos ha compensado con robos de carta de por medio. ¿Valdrá la pena por las versiones mejoradas? Muy pronto lo veremos. Luego tenemos una variante de un clásico, Educación Superior. En este caso de nivel 0, una carta, un apoyo coste 0 ya no permanente, ahora es una carta que va al mazo, coste 0, iconos de voluntad e intelecto, talento, y es prácticamente igual que la original. Mientras tengas 5 o más cartas en mano, podrás, activación libre, por un recurso hacer un +1 a voluntad o a intelecto. Se diferencia en la hermana mayor en que no es permanente, va al mazo, y el plus de habilidad pasa a ser 1 a 1, por un recurso un +1. La carta original era por un recurso un +2, y encima permanente, lo cual era una burrada, y motivo por el cual estuvo en los tabús durante muchos años, y considero que ahora es un error que no esté en los tabús, porque por 3 experiencias lo comprarás siempre, es un regalo, ¿no? Esta, en el fondo, de modo encubierto, no deja de ser una variante del ciclo de la caja básica. Es muy similar a entrenamiento físico, estudios arcanos, curtido en la vida, hiperconsciencia, fuerza de flaqueza, ¿no? En el sentido de que es una carta, un apoyo, que tú lo pondrás en juego y te dará la opción de pagar 1 a 1 por pluses, bueno, recursos, por pluses de elegir entre 2 habilidades. Esta al menos no cuesta recursos de entradas, coste 0, pero tiene la condición estática de la hermana mayor, las 5 más cartas en mano, que para Harvey es muy fácil. Con todo le ocurre lo mismo que a las hermanas, ¿no? Entrenamiento físico, hiperconsciencia y demás, que los pluses son demasiado caros. Pluses 1 a 1 no son del todo buenos estadísticamente. Son muy caros en relación a lo que te aportan. Y es muy fácil sobrepagar, es muy fácil pagar demasiados recursos y comprometer tu economía de recursos en pluses que realmente no valen tanto. Considero que está muy por debajo de la hermana mayor, prácticamente la destroza, ¿no? No creo que sea injugable, creo que hay personajes que pueden llevarla. Harvey de entrada puede llevarla hasta que no compra la hermana mayor, pero como digo, realmente es un destrozo en comparación con la hermana mayor. Tenéis modos mucho mejores de potenciar ambas habilidades sin caer en un sumidero de recursos. Casi apostar por cartas de habilidad, agallas y percepción considero que es mejor que apostar por cartas como estas. Es demasiado cara con respecto a lo que te aporta en términos de recursos. Luego tenemos la reimpresión del ayudante del laboratorio. Carta de Dunwich es igual, apoyo por 2 con intelecto, aliado Miskatonic Ciencia, espacio aliado, te aumenta el límite de mano en 2 cartas y reacción tras entrar al juego te roba 2 cartas, absorbe un daño y 2 de horror. Como siempre, la carta ya la reseñé en Dunwich, no tiene mucha historia, está bien, lo que te hace es un robo de 2 y luego un escudito de daño y horror. Ventaja de cartas, lo cual está muy bien, no es muy cara, por 2 no está mal, pero tiene un problema muy grave, que es el espacio que ocupa. El aliado es un espacio cotizadísimo y solo valdría la pena si tuvieses varios espacios de aliado. Yo creo que por ella no compraría carisma, porque tampoco es una ventaja tan brutal como para comprar carisma. De algún modo, si tuvieses algún espacio de aliado extra, estaría bien porque no te comprometería el espacio. Y además sería una carta sacrificable, porque no te importa en absoluto derrotarla por daño u horror, porque lo bueno que tiene te lo hace cuando entra al juego. Sí, el límite de mano te lo aumentan 2 y puede estar bien en la estrategia de acumular cartas, pero como digo, no soy muy fan de esa estrategia. En caso de que apuestes por ella, pues sí, podrá ser útil, pero creo que hay aliados mucho mejores que valen más para ocupar ese espacio. Si el tema del espacio que ocupa no fuese un problema, sería interesante por el robo de carta y luego el escudito de daño y de horror. Si el tema del espacio fuese subsanable,
sería muy sólida, si no se queda algo corta. Pero ya adelanto que hoy mismo veremos una carta que podría subsanar este problema. Luego tenemos otra aliada, Wheaton Green, versión de nivel 0, luego hará una mejorada. Apoyo por 4, icono de intelecto, aliado de Miskatonic, espacio aliado. Dice que mientras controles un apoyo tipo tomo o reliquia, tendrás un +1 de intelecto permanente. Reacción después de que reveles un lugar o pongas un nuevo lugar en el juego, por ejemplo en la Ala Olvidada, explorando, podrás agotarla para buscar entre las siguientes 6 cartas del mazo un apoyo tipo tomo o reliquia y robarlo. Baraja tu mazo. Absorbe 2 daños y 2 de horror. Pues estamos ante otro potenciador estático, similar a Christopher, aliado por 4 que te da un +1 de intelecto, solo que el de esta es condicional a contar con un apoyo tipo tomo o reliquia, que todo se ha dicho es muy común en personajes buscadores, pero es que igualmente ella te da una pequeña ayudita para obtener ese apoyo si no lo tienes todavía. Con la reacción, tras revelar un lugar o poner un lugar en juego, podrás buscar un tomo o reliquia entre las siguientes 6 cartas. Si el mazo está bien construido y tiene suficientes tomos y reliquias, porque esta aliada la llevarás si tienes tomos y reliquias, si no, evidentemente llevarás a Christopher, ella te encontrará fácilmente ese apoyo y podrás jugarlo después y obtener ese plus estático. Aparte de que tiene 2 buenos escudos, daño y horror, lo cual está bien. Yo creo que es una carta que por fin comienza a ser una competencia seria para el Dr. Milan Christopher como aliado de coste 4. Obviamente con tabú, porque Milan sin tabú está rotísimo. Con tabú yo creo que Wheaton y Milan están bastante equiparados y la utilidad de cada uno dependerá. ¿Quieres apostar por una economía de recursos más sólida o quieres apostar por una baraja temática en torno a los tomos y reliquias? En el segundo caso apostarás por Wheaton, si no es así apostarás por Milan. Yo, que soy un jugador más conservador, no me gusta barajas que dependan de muchas cartas concretas, yo prefiero a Milan, prefiero contar con recursos y apostar por educación superior para sacar adelante las partidas. Sin embargo, si tu baraja cuenta con suficientes tomos o reliquias, pues Wheaton puede ser una aliada más sólida sin ningún problema, aunque deberás contar con un refuerzo de economía de recursos por otras cartas. Te adelanto que hoy veremos unos cuantos. Como digo, hay que tener muy en cuenta las sinergias con Wheaton para valorar si te interesa más ella o Milan Christopher. Hay personajes que tienen sinergias evidentes, como por ejemplo Mandy Thompson, porque la reacción de Wheaton comba con la de Mandy, podrá encontrar 2 objetos o bien buscar entre 9. Con Daisy, evidentemente, porque Daisy tiene sinergia con los tomos, y con Úrsula, porque Úrsula tiene sinergia con las reliquias, ¿no? En esos 3 casos te dirá que Wheaton tiene más potencial de ser efectiva con respecto a Milan Christopher. En cualquier otro personaje te diría que a no ser que tengas una apuesta muy clara por tomos reliquias, ve a por lo que funciona, ve a por Milan Christopher porque va a serte de más utilidad. Aunque con todo creo que es una carta interesante porque es competencia real de Milan por el espacio de aliado de coste 4 y dependerá de qué refuerzo te haga más falta, economía de recursos o de robos para encontrar tomos reliquias. En el segundo caso querrás a Wheaton, si no querrás a Milan. Creo que ambos están bastante a la par y según tu estrategia querrás a uno o querrás a la otra, ¿no? Luego tenemos el quemarse las pestañas. Madre mía, las traducciones al castellano a veces me dan dolor de cabeza. A ver, esta carta en inglés se llama Burning the Midnight Oil, que es una expresión que se utiliza cuando te pasas la noche en vela estudiando algo. Es una expresión muy antigua de cuando no había electricidad y te iluminabas con velas, ¿no? Básicamente aceite. Entonces, para pasar la noche en vela estudiando, tienes que quemar un montón de aceite para mantener las velas encendidas. Por ello se dice, you've been burning the midnight oil, has estado trabajando toda la noche, estudiando, ¿no? No sé qué tiene que ver eso con quemar las pestañas, ¿no? Que te quedas dormido y se te quedan con el fuego. Es que no, se parece una aberración de traducción absoluta, madre mía. Es que esto se tendrá que haber traducido como pasar la noche en vela, pasar la noche estudiando. Vale que igual el tema del aceite, quemar, pero hay que ser más fieles a la expresión original, no hacer eso. Yo al menos no lo entiendo. Bien, volviendo a la carta, es un evento por 0, iconos de intelecto y agilidad. Inspiración cuenta como investigar y al arrancar la acción gana 2 recursos. Obviamente es carta hermana del dejarlos limpios. Es igual, solo que cambiando combatir por investigar. Es una acción típica de su clase por coste 0 y que además te regala 2 recursos. Es una carta de compresión de acciones que por una acción
te hace el equivalente a múltiples acciones. Por ejemplo, comparas con el alijo de emergencia, por una acción te da 3 recursos, esta por una acción te da un recurso menos, pero te regala una acción de investigar. Te diría que esta carta es aún mejor todavía que el dejarlos limpios. ¿Por qué? Porque el dejarlos limpios es una pegada floja, por solamente un daño. Sí te comprime los recursos, lo cual está bien, es una carta buena igualmente, pero la pegada no es lo bastante sólida. Sin embargo, una acción de investigar es tremendamente básica para personajes buscadores. Así que digamos que no les cuesta absolutamente nada jugar esta carta en prácticamente cualquier investigación que hagan para obtener 2 recursos por la cara. Te diré que casi cualquier buscapistas puede querer llevar esta carta por el refuerzo de economía y de compresión de acciones que te da. Como dije antes, este pack viene con muchas cartas para generar recursos, son muy sólidas, y esta creo que es una de ellas. Es una carta que yo veo mucho en las listas de Joe Diamond y de Ursula Downs en particular. La veo en casi todos los buscadores, pero sobre todo en esos dos. Con Joe la veo mucho como corazonada, pero no estoy muy de acuerdo con ello, porque una corazonada de Joe tiene la virtud de jugarse a coste -2. Si esta carta la jugarás por coste 0 igual. Yo con Joe la llevaría igual, pero no como corazonada, porque corazonadas deben ser a poder ser cartas de coste 2, porque al jugarlas por coste -2 se juegan más baratas. Y esta realmente no se juega más barata, pierdes la virtud de la corazonada. Pero como investigación normal sí que está bien. Y con Úrsula porque podría jugarla con su reacción. La reacción de Úrsula te deja hacer una jugada, una acción de investigar tras moverte. Esa acción puede ser de cualquier tipo, puede ser una investigación directa, acción básica, o indirecta, a través de un evento como este, o una acción de un apoyo que tengas en juego que sea tipo investigar, ¿no? Yo te diría que para mí esta es la mejor carta de todo este pack de investigador, porque es versátil, puede ir a cualquier personaje buscapistas, coge una acción básica que hacen y además le regala 2 recursos. Te diría que es jugable en cualquier buscapistas, no te compromete nada a jugarla y te regala recursos por la cara. Es una grandiosa carta, para mí posiblemente la mejor de todo este pack. Luego tenemos inscripciones crípticas, evento por 0, 2 iconos de intelecto, inspiración, te gana 2 recursos y reacción. Después de que lo robes en tu turno, puedes jugarlo gratis, sin pagar acción. De base, sin contar la reacción, son 2 recursos por una acción, lo cual es flojo porque es inferior al alijo de emergencia. Su virtud está en la reacción, de si lo pillas en tu turno podrás jugarlo gratis, serán 2 recursos sin gastar acción por la cara. Así que es una carta que evidentemente premia a los personajes que roban muchas cartas, como puede ser Harvey, según qué arquetipos, ¿no? Dentro de lo malo, si la pillas en el mantenimiento, los iconos son sólidos porque es un +2 a intelecto, que te puede ser útil para un velo complicado o una prueba de intelecto de encuentros que tengas que pasar por el motivo que sea. Es una carta que considero que tiene un coste de oportunidad muy bajo, no te cuesta nada llevarla porque su uso óptimo es genial, son 2 recursos por la cara. Y el peor caso posible, que es pillarla fuera del turno, al menos es un alijo descafeinado. No pierdes mucho respecto del alijo. Yo, si tengo una baraja de un buscador que lleva un alijo de emergencia, prácticamente sin duda la reemplazaría por esta. Porque no pierdes mucho en el peor caso posible y en el mejor caso, pues ganas muchísimo. Y luego tienes investigadores que tienen sinergias interesantes con la carta. Por ejemplo, Amanda Sharp, ya que se roba una carta al inicio de su turno, pues como pille esto son 2 recursos por la cara. Y luego Mandy, porque Mandy puede filtrarse los robos muy fácil. Y además puede hacer objetivo una segunda carta en una búsqueda que haga cada turno. Tendrá muy fácil enganchar la carta que quiere y luego si ve esta, podrá también robarla en caso de que elija hacer 2 objetivos y pillar los 2 recursos por la cara. Aparte de cualquier carta tipo de investigación que pueda enganchar. Como digo, en un personaje con buena capacidad de robo, te dirá que es un gran refuerzo de economía y te rentará aún más si tienes alguna sinergia especial con la carta como las 2 que he comentado, ¿no? Pasamos a investigación exhaustiva, variante de una carta de los devoradores, que era nivel 1, coste 10. Esta es igual que ella, solo le cuesta 2 recursos más. Esta carta que te baja el coste en 1 recurso por cada otra carta en mano y te encuentra 2 pistas directas en tu lugar. Como dije entonces, es una carta con muchos defectos, que esta carta aparte los mantiene y agrava además, porque cuesta más recursos, es más complicado sacarle partido.
Es una carta que, como dije entonces, solo tiene sentido en una estrategia muy cerrada de acumular muchas cartas en mano. Y como dije antes, no soy muy fan ni siquiera para Harvey, que tiene muy fácil robar muchas cartas. Y aún así, lo que hace no es tan útil para buscadores. Efectos como este, que encuentran pistas directas, son útiles si el personaje no es capaz de investigar y encontrar pistas. Efectos como este, para buscadores expertos, solo valen de algo bien si encuentran las pistas sin gastar acción, tipo la corazonada, o bien si encuentran varias pistas de una sentada, pero aún así el coste es muy caro. Esto solo empezaría a ser razonable, dirá, de 3 recursos para abajo, y pide tener 9 otras cartas en mano. Así que en ese caso ideal sí, pero es un caso del que no soy muy fan. Solo es jugable si diriges toda la estrategia a acumular muchísimas cartas en mano y, como dije antes, para mí no es óptimo en un investigador experto buscapistas. Con estar entre 5 y 8 cartas es suficiente. Habilitas educación superior y fragmentos de Celeno y con eso ya puedes vivir, como dije antes. No es necesario llegar tan lejos, pero si llegas tan lejos, acumular muchas cartas podría tener sentido, pero es una estrategia de la que no soy muy fan, ¿no? Luego tenemos la invocación ocultista, evento por 2, iconos de combate e intelecto, hechizo. Como coste extra para jugar la carta puedes descartar hasta 2 cartas de tu mano. Es una acción de combatir que usará el intelecto en vez del combate y ganarás +1 de intelecto y un daño extra por cada carta descartada para pagar el coste de esta carta. Así que estamos ante una herramienta de combate puntual para personajes buscadores. Por coste 2, puede llegar a pegar de 3 daños si te tiras de 2 cartas para pagar el coste. Una pegada de 3 es muy sólida, así que el potencial de la carta es muy alto. Y además lo hace usando la habilidad buena de los buscadores. Y encima potenciada si pagas los descartes. El problema está en que el coste puede ser un poco caro. Tirarte de cartas puede ser doloroso, así que requiere de una buena economía de robos, que Harvey la tiene, por supuesto. Así que te diría que es una carta sólida que puede tener cabida en casi cualquier buscador que quiera apostar un poco por el combate, depender un poco menos de los compañeros de equipo, pero como digo, requiere de un poquito de economía de robos de carta. En caso de que la tengas, como toda herramienta de combate para buscadores, te dan un poco de independencia con respecto a los compañeros de equipo. Generalmente un buscador suele estar un poco a merced de los compañeros de equipo en materia de enemigos. Y en caso de que quieras un poco de independencia, cartas como esta puede ser interesante. El potencial es sólido, es pegar de 3 en el mejor caso posible, que es una pegada muy sólida, se carga a varios enemigos básicos, así que si te interesa un poco de independencia del grupo, pues una carta que puedes llevar en tus mazos y te será de utilidad, ¿no? Luego está la reimpresión de los bocetos absurdos, carta de Dunwich, evento por 2, iconos de intelecto y voluntad, de inspiración, que juegas solo si tu lugar tiene pistas y te roba 3 cartas. Es una herramienta de economía que es sólida, por coste 2 un robo de 3, si tu baraja requiere de robar más cartas, está bien. Harvey robaría 4 con esto, lo cual es fantástico, sí, es una carta que está muy bien, no tiene mucha historia. Si te hace falta economía de robo o tienes sinergia con el robo de cartas o la acumulación de cartas en mano, pues es una opción sólida, no tiene mucha historia. Y luego está el reprint indiscutible de la deducción, la carta de habilidad del core, que te da una pista extra al aportarla a una investigación que tenga éxito. Como dije en el caso de Nathaniel, como el golpe brutal, tiene de bueno que son 2 copias más a tu colección. Y esto abre la puerta de que más de un personaje pueda llevar la deducción en sus barajas. Es un reprint, como digo, indiscutible. Entramos en las cartas de nivel mayor de 0. Arrancamos con la guía de biblioteca, un apoyo coste 1, iconos de intelecto y agilidad, a la de Miskatonic, espacio aliado, reacción después de que entre al juego, devuelve un apoyo tipo tomo que controles a la mano del propietario. Juega un apoyo tipo tomo diferente, por nombre, de tu mano y bajando su coste en 2 recursos. Así que es una carta que está bien para hacer jueguecitos en barajas en torno a los tomos. Es ideal si has conseguido poner un tomo en juego de los que te entran con usos y en cuanto se agota, en cuanto quedas sin usos, es ideal que esta carta pueda traértelo de vuelta a la mano, encima jugar otro más barato y encima tener otra vez la opción de volver a jugar más adelante el original, el que has levantado a la mano, recargado plenamente, ¿no? Así que para hacer shenanigans con los tomos está muy bien, pero tiene el mismo problema que el ayudante de laboratorio, que es el espacio que ocupa, que es dolorosísimo. Es un hueco muy cotizado y que a no ser que tengas varios huecos de aliado,
pues incluso en barajas como esta, tienes a Wheaton Green, por ejemplo, no puedes reemplazarla por esto, no puedes, no es realista. Así que solo vale de algo si tienes más espacios de aliado. Lo bueno que tiene es que es una carta sacrificable y reemplazable, porque en cuanto entra ya ha hecho el efecto bueno. En cuanto ya ha resuelto esto, es un mero escudo de daño o horror que no te importará en absoluto derrotarla o reemplazarla por otra. Como digo, puede haber algo de juego según la baraja, en torno a los tomos puede haber juego, pero es complicada de encajar. Sinceramente, a no ser que tengas una baraja muy cerrada en torno a los tomos y tengas varios huecos de aliado, te dirá que salvo Daisy y tal vez el propio Harvey, podría tener potencial, pero es complicada de encajar. Te pide demasiada construcción alrededor, pero bueno, en la baraja correcta puede estar muy bien, ¿no? Por el potencial, sobre todo, de levantarte tomos que están ya agotados y volver a aprovecharlos otra vez. De hecho, hay uno que veremos hoy que hace una combo brutal con esta carta. Luego está una variante del atisbar lo impensable, que era carta creo que del círculo roto, que era de nivel 5, que te llenaba la mano de cartas. Aparte también te dejaba barajar cualquier número de cartas de tu mano de vuelta en el mazo y luego te la llenabas hasta el límite de mano. Esta no es tan potente porque es nivel 1, solo te roba una carta, pero mantiene el refresco de la mano. Puedes barajar cualquier número de cartas no debilidad de tu mano en el mazo y luego robar esa misma cantidad de cartas. Es un refresco de la mano. Es mucho más accesible que la Hermana Mayor, aunque hay que valorar hasta qué punto te interesa ese refresco de la mano. Yo te diría que el mejor uso de esta carta es en barajas en torno a las cartas tipo investigación. Son las cartas que encuentras en las búsquedas y que si las ves te van a la mano tras hacer un efecto positivo, pero luego en mano suelen ser muy flojas, suelen ser un efecto malísimo o un mero icono de intelecto, una cosa muy miserable. Cartas como Revelación Asombrosa o la carta personal de Mandy, que son cartas que están bien cuando las enganchas en búsquedas, pero luego en mano no hacen nada. Esta carta te dejaría rebarajar todas las cartas tipo investigación que tengas en mano, bien porque las has pillado en investigaciones, en búsquedas, o porque tristemente las has robado fuera de investigaciones. Esto te las barajaría de vuelta en el mazo, te las cambiaría por otras cartas y encima te abre otra vez la opción de encontrarlas otra vez en futuras búsquedas y hacer su mejor efecto. Por ello considero que esta carta es óptima con Mandy Thompson. Está bien, en modo general, para refrescar la mano, pero como digo, no hay muchos contextos en los cuales yo pagaría experiencia por ello. Y el único es si mi baraja está hecha en torno a las cartas tipo investigación, porque lo que hace es muy bueno, te las manda todas de vuelta al mazo, te las cambia por otras más útiles y te abre otra vez la opción de volver a encontrarlas y hacer el efecto bueno, que es cuando las enganchas en las búsquedas, ¿no? Pasamos al Atlas Esotérico, variante de nivel 2. Apoyo coste 3, iconos de voluntad, agilidad, objeto tomo, como una mano. Entra con 4 secretos, por una acción y un secreto, elige un lugar revelado hasta 3 conexiones de distancia. Muévete a ese lugar. Es una variante de una carta del círculo roto que te dejaba moverte hasta, eran 2 lugares. Esta puede moverte entre 2 y 3, tiene un poco más de potencial. Y está bien porque es una carta de movilidad. Para buscadores siempre es útil. Todo lo que sea ahorrar movimientos es ahorrar acciones para poder hacer lo que quieres hacer, que es investigar. Esta tiene el potencial de moverte hasta 3 lugares. Son muchos movimientos regalados. Aparte, te saltas cualquier enemigo o problema que haya en medio, lo cual es extraordinario. Y en ciertos escenarios puede ser tremendamente útil. Por ejemplo, en la Era Olvidada hay un escenario donde puede ser de tremenda utilidad, ¿no? Si bien la carta original yo no era muy fan de ella porque era equiparable a Batidor, era similar, la única virtud era que te saltaba lugares con enemigos o problemas en medio, esta tiene más techo, lo cual es interesante. Evidentemente en Daisy es ideal porque es un tomo, es un gran objetivo para la acción extra y está bien. Lo que ocurre es que para mí no se amortiza tanto porque hay escenarios donde no vale tanto la pena. Depende del escenario la utilidad que pueda tener esta carta. Es una carta ideal para escenarios independientes, que sepas que ese movimiento triple te puede ser de utilidad. Si no es así, habrá escenarios en los cuales no haga prácticamente nada y no valdrá la pena por lo que te cuesta de recursos. De modo general está bien, la carta es buena, pero el coste, tanto en experiencia como en recursos, no es tan barato y no es tan útil en tantos escenarios. Dado que es complicado sacarle el 100%, pues no tiene tanto potencial como aparenta.
Por ejemplo, Batidor sí que prácticamente siempre será útil, porque saltar a un lugar conectado sin gastar acción siempre puede ser de utilidad. Esta solo vale para distancias muy largas. Si bien en ciertos escenarios está muy bien, no es tan versátil como para valer los 2 de experiencia a mi modo de ver. Luego está la variante de nivel 2 de Wheaton Green, que gana lo siguiente. El plus estático ahora también añade un +1 de voluntad bajo la misma condición, controlar un tomo o reliquia. Y luego la reacción de la búsqueda ahora es entre 9 cartas en vez de entre 6. Y también absorbe un punto de horror más. Así que por 2 experiencia hay que valorar hasta qué punto nos interesa esa mejora. Te diré que hay un personaje en el cual la mejora es radicalmente sólida, que es Luke Robinson. ¿Por qué? Porque la carta personal de Luke, la caja portal, es una reliquia y ya empieza cada partida en juego. Luke tiene el doble plus estático de entrada. Ya en cuanto juegas a Wheaton no te hace falta depender de robar otras cartas tomo reliquia y no dependes de la reacción. Y todo lo que te aporte será sumar a tu posición, ¿no? Con Luke es fantástica. A partir de ahí te dirá que hay que valorar el contexto en el cual está tu personaje. ¿Cuál es tu estrategia, tu voluntad, intelecto? ¿Hasta qué punto te compensa pagar 2 de experiencia por ese +1 extra de voluntad? Con todo te dirá que es sólida como aliado de nivel 2, pero lo será más si vas a aprovechar ambos pluses estáticos y, al igual que la hermana menor, solo te encaja si tu baraja está repleta de tomos, reliquias que podrás aprovechar tanto para tener el plus estático como para ser encontradas a través de su reacción. Si no es así, te diría que encontrarás mejores cartas para ocupar el espacio aliado. Para que esta te valga, debes tener la baraja bien hecha en torno a los tomos, reliquias, y tanto la voluntad como el intelecto deben ser importantes. Si no cumples con todas esas condiciones, pues no será tan práctica y no valdrá los 2 puntos de experiencia. Luego está la versión mejorada de las inscripciones crípticas de nivel 2. Evento por 0, iconos de intelecto comodín. Ahora te gana 3 recursos o bien 4 si tienes 10 o más otras cartas en mano y mantiene la misma reacción. Al robarlo en tu turno puedes jugarlo sin gastar acción. Es prácticamente igual que la hermana menor, solo que con más potencial de enganchar más recursos. Esto, por ejemplo, ya supera objetivamente al hijo de emergencia de nivel 0, porque era por 0 son 3 recursos, esta también por 0 son mínimo 3 recursos y todo lo demás son pluses. Iconos que el alijo no los tiene y la opción de jugarlo gratis si lo pillas durante tu turno, ¿no? Esto, como digo, encaja en el mismo perfil que la carta de nivel 0. Investigadores como Harvey o Amanda pueden sacarle más partido. Y, por supuesto, Mandy, dada su sinergia con los robots filtrados, ¿no? Es un refuerzo de economía que es sólido, pero solo si el mazo cuenta con medios de robo suficientes, ¿no? Luego tenemos una variante de nivel 2 del Tengo un plan, de este clásico evento de combate para buscadores. Aquí baja el coste a 2 recursos, ahora es nivel 2, cuesta 2 experiencia. También es un combate con el intelecto y te regala un +2 de intelecto para este combate. Y mantiene el daño extra por cada pista que tengas, a un máximo de +3 daños. Evidentemente mejora en todo a la versión de nivel 0. Tiene menos riesgo porque cuesta menos recursos. Te da un plus de habilidad, hace que sea más factible que el ataque entre y mantiene la pegada que puede ser hasta por 4 daños, que es muy sólida. Es una carta que veo mucho en las listas de Tris. Realmente no sé muy bien por qué, pero es cierto que tienes sinergia con ella, porque tienes un intelecto base que es sólido, tiene muy fácil enganchar pistas por su perfil, por su reacción, y si quieres que combata puntualmente, pues le viene bien. Tris de base no tiene muchos medios para pegar y esta carta le da una opción que puede ser muy interesante para que pegue de un modo fácil y de un modo sólido, ¿no? Es otra herramienta de combate para buscadores que es indiscutiblemente sólida. La única pega es hasta qué punto te interesa pagar experiencia por ella. Si te interesa que tu personaje sea más independiente, más autosuficiente, pues es una mejora que puede ser tremendamente práctica, ¿no? También tenemos una variante de la mente sobre la materia, clásico de la caja base, en este caso de nivel 2. Evento por 1, iconos de combate, agilidad, intelecto, inspiración, carta rápida que juegas en tu turno y hasta el final de la ronda añade tu intelecto a tu combate y a tu agilidad y te roba carta. En vez de reemplazar la agilidad y el combate por el intelecto,
ahora lo que haces es sumar el intelecto al combate y a la agilidad, aparte del robo de carta. Te dirá que no soy nada fan, pero nada fan de esta versión mejorada. ¿Por qué? Porque la carta original, si bien tenía menos techo de habilidad, porque solo reemplazabas el intelecto por el combate-agilidad, la prueba, al cambiar el tipo, al dejar de ser de combate-agilidad y pasar a ser de tipo intelecto, todos los iconos de intelecto pasaban a ser válidos. ¿Qué ocurre? Que con esta carta los iconos de intelecto ya no valen, ya no son válidos porque ya no cambias el tipo de prueba. Aunque sumes el intelecto, siguen siendo test de combate y de agilidad. Así que estás perdiendo una virtud que tenía la carta original. Por ello, es una carta que no me gusta, porque realmente no tienes iconos para aportar. O será más complicado que un buscador pueda aportar cartas de combate y agilidad, más aún comprometiendo, seguramente sean cartas para pegar o para evitar, y estarás perdiendo mucho al aportarlas como icono. Así que, a no ser que tu agilidad sea alta, o al menos mediocre, de 3 para arriba, porque esta carta la usarás para evitar, porque para pegar pegas de un daño, eso es malo siempre. Esta carta la usarás generalmente para evitar. Así que a no ser que la agilidad sea muy buena, bueno, al menos decente, de base, pues es complicado amortizar esa experiencia. Carta que solo quieres para evitar y para eso te vale ya con la carta de nivel 0. No te hace falta gastar experiencia en esto y los buscadores tienen mejores medios para gestionar a los enemigos, ¿no? Luego tenemos una variante del buscando respuestas, carta que era de Dunwich, de nivel 0, y aquí veo una variante de nivel 2. Evento por 1, iconos de intelecto y 2 de agilidad. Inspiración, cuenta con investigar. Y en caso de éxito encontrarás 2 pistas a elegir entre tu lugar y lugares conectados. Ahora gana de virtud que encuentra 2 pistas en vez de una. La carta original solo encontraba una pista, aunque llegaba a lugares conectados. Aquí encuentras 2, pudiendo elegir dónde encuentras las pistas, entre tu lugar o lugares conectados. Está bien porque, al contrario que la hermana, esta comprime acciones. La hermana es cierto que puede investigar a distancia, pero los contextos en los cuales la hermana era buena eran muy limitados. Y esta tampoco me parece que sea tan práctica, ¿no? El contexto en el cual es útil implica tener varios lugares revelados que estén conectados, pero sí es cierto que tiene algo más de techo. Puede tener su utilidad, es como una deducción, por así decirlo, porque son 2 pistas por una acción, con la virtud de que llegas a lugares conectados. Puede estar bien, pero para mí es demasiado circunstancial. El contexto en el que es óptima para mí no es tan común y no te compensa por 2 de experiencia, ¿no? Pasamos a la variante de nivel 2 de la percepción, que además gana clase buscador. El otro día no lo comenté, pero también el dominar de nivel 2 también pasaba a ser de clase guardián y ya deja de ser neutral. Esta es igual, es una carta ahora buscador, nivel 2, gana un tercer icono de intelecto y opción de robar 2 cartas en vez de una en caso de margen de 2. Puedo decir lo mismo que de la variante del dominar. Es interesante, es un icono extra, más robos de cartas siempre son buenos, pero para mí no te renta pagar 2 de experiencia, al menos no hacerlo muy pronto en la campaña. Únicamente recomendaría comprarla pronto en caso de algún tipo de sinergia especial con las cartas de habilidad o con el robo de carta. Por ello, aquí he puesto 3 nombres que se pueden beneficiar mucho de esta carta y pueden querer comprarla pronto en la campaña. Amanda, por motivos evidentes, por su reacción personal; Harvey, por la sinergia con los robos; y Min, por la sinergia con las cartas de habilidad. Esos 3 pueden querer comprarla pronto. Si no, yo no la compraría hasta el final de la campaña. Y de hecho, justamente ahora he jugado con Ursula Downs, la era olvidada, que es una campaña generosísima con la experiencia. Acabé con 40 y pico de experiencia y no la llegué a comprar. Compré antes el Ojo de la Verdad. La carta está de habilidad de nivel 5 de los devoradores y, ostras, me fue tremendamente más útil de lo que pensaba, porque neutralizó una carta importantísima de ese escenario, ¿no? De turno 1, de hecho, ya la conseguí jugar. Ya para cerrar esta carta, bueno, está bien, no es mala para nada, en particular en caso de sinergia con las cartas de habilidad y los robos de cartas. Si no, te dirá que solo compensa la experiencia comprada hacia el final de la campaña y únicamente si no tienes mejores alternativas. Entramos en las variantes del tomo prohibido, las que requieren haber traducido el tomo, haber completado la misión secundaria de la carta de nivel 0. La primera variante es el conocimiento oscuro, apoyo coste 1, nivel 3, iconos de voluntad, combate y comodín, objeto reliquia tomo o cupón a mano.
como siempre, solo puede incluirse mejorando la original y solo si has cumplido la misión secundaria. Por 4 acciones y agotándola, mueve un daño de una carta de jugador en tu lugar a un enemigo en tu lugar. Reduce el coste de la habilidad en 1 por cada 4 cartas que tengas en mano, a un mínimo de una sola acción. Ya puedes tener cartas en mano para que esto se amortice, porque para que esto valga la pena, debe costar solo una acción. Y esto implica contar con 12, al menos 12 cartas en mano, lo cual es una barbaridad absoluta y te dirá que no te compensa por meter un daño directo a un enemigo. Y ojo, porque esto da ataques de oportunidad, no pone que no los dé. Es una capacidad de acción y no pone que no dé pegadas de oportunidad, lo cual es absolutamente horrendo. Esta carta creo que no hay por dónde cogerla. Rotundamente no compensa bajo ningún concepto, ni siquiera en un personaje que tenga las 12 cartas en mano, y menos por lo que tienes que sufrir para poder mejorar la carta. Para mí, esto hace que el tomo original sea una estafa. No compensa para nada lo que tienes que sufrir para mejorarlo, para llegar a esta basura prácticamente infumable, que no veo sinceramente por dónde cogerla. Por meter un daño directo a un enemigo con el potencial de pegadas de oportunidad, para mí es horrible, lo cojas por donde lo cojas. Y luego tenemos una segunda variante, Secretos Desvelados, que es muy parecida con iconos ahora de intelecto, agilidad, comodín, que por 4 acciones, agotándolo, te puedes mover a un lugar conectado y encontrar directamente una pista en ese lugar. Aquí, al menos en el caso ideal de hacerlo por una sola acción con 12 cartas en mano, lo cual es una burrada, se puede amortizar, pero igualmente suerte si queréis intentarlo. Haced la misión secundaria de gastar 6 acciones en jugar la versión de nivel 0 y malgastad 5 acciones en robar cartas a pelo, acumular cartas en mano y luego pagar experiencia por esto. Llegad a las 12 cartas para hacer un efecto tipo batidor o la habilidad de Úrsula, tampoco es para tanto de modo de ver. Te diría que esto no compensa bajo ningún concepto. Esta, a ver, no es tan infumable como la otra versión, pero para mí tampoco te compensa por lo que tienes que gastar de experiencia. Para mí el tomo original es una estafa porque sus 2 variantes mejoradas son objetivamente horribles y no hay por dónde cogerlas, ¿no? Luego tenemos Visión de Futuro, apoyo por 2, nivel 4, iconos de voluntad y comodín, ritual, espacio arcano, activación libre en tu turno. Si tienes 8 o más cartas en mano, puedes agotar esta carta para jugar un evento que tengas en tu mano, pagando su coste. Es como una especie de acción extra para jugar un evento de nuestra mano. Bueno, realmente no es una acción extra porque tienes esa activación libre, así que esto no da pegadas de oportunidad, no contaría como acción. Es jugar un evento, sí, y solo puede jugarse la carta si tienes la mano llena de cartas. Si tú concibes bien la baraja y puedes consistentemente superar ese límite, puede valer la pena, pero debes concebir la baraja de un modo muy específico. Esto se restringe a barajas muy específicas y que además puedan permitirse pagar esa experiencia. Es una carta que no he jugado nunca, así que tampoco puedo juzgarla demasiado, pero bueno, el potencial de tener esa, entre comillas, acción extra para hacer jugar un evento de la mano una vez por turno, está bien, pero la baraja es complicada de construir y puede distraerte un poco del cometido como buscadores. Por esa cantidad de experiencia, tienes que tener la baraja ya muy bien construida. Debe estar en un punto en el que no te haga falta nada más para ser un buscapistas sólido. Ahí pues podría interesarte, pero bueno, como digo, tampoco la puedo juzgar mucho por falta de experiencia, ¿no? Luego tenemos la financiación arqueológica Miskatonic, un apoyo permanente, nivel 4, límite de 1 por mazo. Te da 2 espacios de aliado adicionales que solo pueden albergar apoyos tipo Miskatonic. Luego tiene obligado, cuando recibes daño u horror, no se puede asignar más de un punto de daño u horror a un aliado tipo Miskatonic. Así que estamos ante un doble carisma, son 2 huecos de aliado extra, pero que solo valen para aliados tipo Miskatonic. Esto ya de entrada tiene muchas virtudes, porque los aliados Miskatonic son tremendamente comunes en clase buscador. Todos los que hemos visto hoy son todos tipo Miskatonic, si no me equivoco. Así que comba bien con todos ellos. Y de repente esto da muchísima vida a esos aliados que eran baratos y que estaban bien, pero que tenían el defecto del espacio que ocupaban, porque quitaban el hueco a gente más importante como Christopher o Wheaton Green.
Ahora de repente, si tú compras esto, tienes 2 huecos de aliado extra que hacen que el ayudante de laboratorio o la estudiante de Bellas Artes o la guía de biblioteca de repente tengan mucha más vida, porque no te importará tanto el espacio que ocupan, ¿vale? Que el tema del escudo de daño o horror ya no es tan práctico por esta obligada, pero sigue estando bien de todos modos. Esta carta en la práctica se amortiza de un modo muy sencillo, hasta el punto de que abre la puerta a meter más aliados de lo normal en barajas buscadores, y da mucha vida, como digo, a aliados baratos y sacrificables. Y con todo puedes combarla con carisma para llevar ya entre 4 o 5 y más aliados. Para mí la carta es tremendamente interesante por el modo en el que da vida a los aliados tipo Miskatonic, en particular a los baratitos que tienen la pega de que si solo tienes un hueco tipo aliado, pues era molesto porque están ocupando el hueco de una carta más importante, y ahora con esto de repente tienen mucha más vida. Para mí esta carta es de referencia para Harvey, y se puede tener muy en cuenta en prácticamente cualquier baraja si la diseñas del modo adecuado en torno a los aliados tipo Miskatonic, ¿no? Cerramos ya con el Necronomicon, variante traducción de Petrus de Dacia. Apoyo por 3, nivel 5, con 5 iconos de intelecto, objeto tomo, ocupa una mano, entra con 6 secretos, límite de 1 por mazo, y tiene 4 activaciones libres. Por un secreto ganas más 2 a la habilidad para esta prueba. Por 2 secretos robas 2 cartas. Por 3 secretos encuentras una pista directa en cualquier lugar. Y por 4 secretos haces 3 daños a un enemigo enfrentado contigo. Esta carta para mí es un grandioso ejemplo de lo que ocurre cuando al equipo de diseño se le va la pinza. Porque han hecho una carta que es una bomba auténtica, si bien es cierto que es cara en cuanto a experiencia, limitada a 1 por mazo, es una bomba porque es que es un comodín que te va a resolver cualquier situación que tengas en juego. Porque es una carta que puede hacer absolutamente de todo. Te puede reforzar cualquier habilidad de modo explosivo, te puede robar cartas, te puede encontrar pistas de modo directo y puede pegar a los enemigos de 3 daños. Esto se carga a bastantes enemigos que pueden ser tremendamente incómodos, ¿no? Es cierto que la carta se puede agotar rápido, porque entra con 6 y no son tantos, pero es que el potencial de combo de la carta es que es desmesurado. Hay infinidad de cartas que pueden hacer que esta se rejuegue una y otra vez o que se recargue una y otra vez. Evidentemente sin tabús. Truco de manos la puede poner en juego durante un turno y luego rebotarla de vuelta a la mano, pudiendo volver a jugarla. El conocimiento es poder activa cualquiera de las 4 habilidades de modo gratuito. Reutilizar puede traerla de vuelta de los descartes a la mano. El bibliotecario la puede encontrar en el mazo. Mandy puede localizarla mejor que nadie. Es una detrás de otra. Y como digo, sin entrar en lo que ocurre si la recargas, que los secretos son particularmente fáciles de obtener. Hay cartas que recargan los secretos. Por ello es una carta que ha demostrado estar rota, que supera el límite de lo roto y se ha reconocido por los tabús, que de entrada hacen que esta carta cueste 8 de experiencia. Y habrá seguramente quien los pague para comprársela. Y luego también es que está tan rota que han tenido que modificar todas las cartas que hacen combo con esta. El truco de manos, el conocimiento es poder, son cartas que se han metido, que se han ajustado justamente para neutralizar esta carta, lo cual prueba que la gente estaba pagando 8 de experiencia y estaba jugándola por ese coste, porque las combos son tan bestias y rompen tanto el juego que hacen que la carta esté fuera de lugar. Es una carta que, como el apurando, yo nunca la he jugado porque considero que es insultar al juego. Es demasiado poderosa en todos los sentidos y yo hasta la prohibiría, hasta la banaría, ¿no? Está objetivamente rota porque revienta el juego por sí sola. Así que cerramos pues ya este análisis del mazo de Harvey. Como siempre son vídeos un poco más largos de lo habitual, pero es que tienen una gran cantidad de cartas. Creo que son como 34, 35 cartas y bueno, llevan su tiempo a analizarlas. Yo intento sintetizar en la medida de lo posible. Hay gente que le gustan los vídeos largos, pero yo tampoco quiero aburriros con tantísimo contenido en un solo vídeo. Así que bueno, me está costando resumirlo, pero hacemos lo que podemos en ese sentido, ¿no? Así que por ahora lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en el siguiente vídeo de este bloque, en el cual pasaremos al pack de la rebelde, la aviadora Winifred Hadamog. Lo dicho, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.